Si tú tienes miedo, si tienes tristeza o tienes ira, no puedes moverte. Cuando hablamos del problema real, pues hablamos del virus, hablamos del acecho de una enfermedad, hablamos de la situación económica. Esto es real, o sea, nosotros obviamente tenemos que cuidarnos de uno y tener estrategias para resolver el otro, pero hay un problema potenciado. Ese problema potenciado tiene que ver mucho más con las emociones, con lo que está viviendo la mayoría de las personas en sus casas, en sus pensamientos, en sus sentimientos. Existe una situación que se acerca mucho a ese periodismo amarillista, pone una lupa en lo malo y lo agranda. Es decir, si hay un accidente y una persona tiene, no sé, sangre en alguna parte del cuerpo, el periodista amarillista pues le toma fotografías a la sangre, exactamente le pone ahí un lente macro y lo agranda y lo pone en primera plana para que todo el mundo se quede verdaderamente asombrado y entonces se infunde mucho más temor a la persona que ve la fotografía. ¿Por qué? Pues porque se le hace pensar que eso que sucedió, pues obviamente es algo que le va a suceder también. Esto es algo que agranda la crisis. No nada más nos quedamos con la situación real, que sabemos que existe y que debemos tener estrategias y formas de defendernos, sino que ahora de pronto comienza a haber un pesimismo, un clima de pesimismo, de fatalismo, de un ambiente lúgubre, donde todo lo vemos negro, en donde todo parece que el mundo se va a acabar. Ver las cosas desde el punto de vista real, con mucho pragmatismo, saber cómo cuidarnos, saber cómo cuidar a nuestras familias, pero vamos a detener esa crisis potenciada de ver solamente lo malo, de contagiarnos el temor, la tristeza y la ira, que son las emociones paralizantes. La gente está paralizada. Existe un ambiente de que todo está en pausa, de que nadie está produciendo lo mismo que antes, pues porque pues no se puede. Y como la gente siente que no se puede, efectivamente la productividad que nosotros tenemos ha disminuido del mundo en general. Porque pues ¿cómo voy a trabajar desde mi casa? ¿Cómo voy a hacer llamadas? ¿Cómo voy a hacer prospecciones de nuevos clientes? ¿Cómo voy a invitarlos a que se unan? Si una llamada en este momento puede parecer inoportuna, imprudente, entonces mejor me espero, todo el mundo está en pausa. Y esto es lo que está sucediendo. Y no nada más está en pausa, sino que estamos llenándonos la mente y el ambiente familiar en donde ahora convivimos más, porque estamos en nuestras casas, de una actitud negativa, fatalista. Es un poco como aquel cuento de Gabriel García Márquez, no sé si lo recuerdas, él nunca lo escribió, pero lo platicó en un taller de escritores, de una mujer que se levantó en la mañana diciendo algo muy grave, algo muy malo va a pasar en este pueblo, tengo el presentimiento, y se lo dice a su hijo, y su hijo se queda con esa idea en la mente, entonces se va y se lo dice a todos sus amigos, algo muy grave va a pasar en este pueblo, porque mi mamá tiene el presentimiento y ella nunca se equivoca, y entonces sus amigos se ríen de él, pero algunos lo escuchan y se comienza a transmitir esa idea en todo el pueblo. Al rato ya los noticieros lo dicen, algo muy grave va a pasar en este pueblo, y comienzan a buscar cosas extrañas que están pasando en el pueblo, como por ejemplo hace más calor de lo normal, como por ejemplo hay algunas aves, palomas que se pusieron en medio de la plaza pública, de la plaza central, y están dando vueltas en círculos perfectos. Dicen, eso es muy extraño, nunca han dado vueltas en círculos perfectos y están exactamente en medio. Y cuando alguien va a comprar comida, la persona que vende la comida le dice, oiga, llévese más porque algo muy grave va a pasar en este pueblo y es bueno estar preparado y tener alimento en las alacenas, etcétera. Y entonces se comienza a generar un ambiente de tensión en donde hay una expectativa de algo malo, de algo terrible, y una persona dice, ¿sabes qué? Antes de que suceda la tragedia, yo mejor me voy de este pueblo. Y entonces saca todas sus cosas, las pone en su carreta
carreta y comienza a irse, deja su casa abandonada, los demás lo ven a través de las ventanas y dicen, ese hombre está haciendo lo correcto porque se está yendo antes de que suceda algo terrible. Y entonces toda la gente comienza a hacer lo mismo, ponen sus cosas en las carretas y empiezan a abandonar sus casas, y el pueblo completo va en un éxodo como de guerra, que se están abandonando el pueblo, y alguien dice, antes de que le caiga la tragedia a mi casa, mejor voy y la quemo. Regresa y quema su casa, y otros dicen, yo voy a hacer lo mismo, y entonces comienzan a quemar las casas, y el pueblo ardiendo en llamas, y la mujer con su hijo abandonando en ese desfile. El pueblo le dice a la mujer a su hijo, ya ves, te dije que algo muy grave iba a pasar en este pueblo. Y este cuento de García Márquez nos hace pensar que efectivamente hay un problema mayor, que es, el problema real existe, no lo podemos negar, pero el problema potenciado se llama histeria colectiva, en donde todos llegamos a tener emociones contradictorias y emociones negativas, y no solamente dejamos de trabajar y de ser productivos, sino que comenzamos a destruir lo que tenemos. Estamos enojados porque estamos con miedo, porque estamos con tristeza. Recuerden esto, nunca se les olvide, las 3 emociones paralizantes del ser humano son el miedo, la tristeza y la ira. Cuando alguien tiene miedo, se paraliza. Si tú alguna vez has tenido temor, y un temor muy fuerte a algo, por ejemplo, tienes que presentarte públicamente, de pronto te dan el micrófono por primera vez ante un auditorio, por ejemplo, y si has sentido el pánico escénico antes de salir, y tienes el micrófono en la mano y estás temblando y tienes temor en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Te paralizas, no quieres moverte. ¿Alguna vez has estado, por ejemplo, en una situación en donde estás en las alturas, por ejemplo, caminando en un pasillo estrecho y se ve el abismo y te da un ataque de pánico? ¿Qué es lo que sucede? Te paralizas, no te puedes mover. Yo he visto gente subiendo, por ejemplo, el Huayna Picchu en Machu Picchu, que es un lugar que amo, que admiro, y están escalando el Huayna Picchu, y de pronto ves a alguien tirado en el suelo así, paralizado, y le dicen, muévete, no me puedo mover, está con un ataque de pánico, pues porque está viendo el abismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el miedo? Te paraliza. Si un león ataca a un grupo de venados, por ejemplo, y uno de ellos le da pánico, se paraliza, ya no corre, y el león es al que mata, ¿no? Obviamente, y tú lo has visto a lo mejor en algún documental. Entonces, primera emoción paralizante es el miedo. La segunda emoción paralizante es la tristeza. Una persona que está triste, que se deprime, normalmente no quiere salir de la cama. Lo único que quiere es dormir, está debajo de las cobijas y no tiene ganas de nada. Dice, vamos a hacer ejercicio, vamos a levantarnos. No tengo ganas. O sea, no tiene ni energía, porque la tristeza lo único que hace es que te encierren en ti mismo, y lo que quieres es llorar. Entonces, el miedo te paraliza, la tristeza, que se convierte en depresión cuando la tristeza es crónica, te paraliza, y la ira, la rabia te paraliza. De hecho, son las primeras 3 etapas de un proceso de duelo. Lo primero que sucede cuando fallece un familiar es, no puede estar pasando eso. Y entonces te da miedo del futuro, tienes tanto miedo que te paralizas. Es la primera emoción de un duelo. Y la siguiente emoción, cuando ya lo aceptas, cuando ya te das cuenta que sí, efectivamente se murió, que efectivamente tuviste esa pérdida, es la tristeza. Y la persona se encierra y ya no quiere hablar. Y la siguiente emoción es la ira. La persona se enoja con la persona que falleció, se enoja con Dios, se enoja consigo misma, se llena de hubieras. Es que si yo hubiera hecho esto, si no hubiera estado ahí, si hubiera dicho, se da de golpes contra la pared con el puño. No sé, la persona está llena de ira y tampoco puede trabajar ni tampoco puede ser productiva. Si tú tienes miedo, si tienes tristeza o tienes ira, no puedes moverte. Y eso es la crisis potenciada. Necesitamos nosotros ser capaces de poner un alto, no al problema real, porque el problema real existe y hay que tener estrategias, sino al problema potenciado que se da con una serie de emociones negativas. What happened to us? What happened to all the love we always took for granted? Are we stranded? Is it too late? Is it too late to color feelings that
have faded, complicated.